Saludos a todos. En este video vamos a tratar el tema de las zonas francas. Uno de los usuarios aduaneros que tiene unas características específicas y que por esas mismas características tiene tratamientos especiales. ¿Qué es eso de las zonas francas? Lo primero que debemos tener en cuenta es que Colombia tiene unas fronteras marítimas, aéreas y terrestres que delimitan su espacio geográfico. Todo lo que se encuentre dentro de las fronteras se considera que es Colombia. En un principio, todo lo que se movilice de mercancía dentro del territorio colombiano se dice que se encuentra dentro del TAN, Territorio Aduanero Nacional. Las zonas francas son islas que se encuentran dentro de las fronteras colombianas. Por eso se habla de que son zonas geográficas delimitadas. Y esa delimitación tiene unas características específicas que veremos más adelante. Como les venía diciendo, esas zonas francas son islas que se encuentran dentro del territorio colombiano, dentro de las fronteras de Colombia. Y son islas porque en el espacio geográfico que ocupa la zona franca no se aplican las normas aduaneras colombianas. Es decir, se entienden que no hacen parte del territorio aduanero nacional. Y aquí deben prestar atención a algo, y es que las zonas francas tienen un tratamiento especial en cuanto al régimen tributario y el régimen aduanero. Si llega a ocurrir algún tipo de delito, alguna contravención administrativa que nada tenga que ver con aduanas o con impuestos, se aplica la ley colombiana porque esas zonas geográficas se encuentran dentro de las fronteras colombianas. Entonces, tengan muy en cuenta, las zonas francas no hacen parte del territorio aduanero nacional, pero sí están dentro de las fronteras colombianas. En esas zonas francas existe una infraestructura dedicada a los negocios internacionales, al comercio internacional. Por eso se dice que tienen apoyo logístico, están diseñadas para optimizar y maximizar el comercio internacional. Con el cambio de siglo hubo una transformación de las zonas francas con el ánimo de traer inversión extranjera. Se hizo cierto cambio en el tema tributario, un tratamiento especial en impuesto de renta, y se hizo una optimización de la entrada de los recursos, de las divisas que se iban a invertir en las zonas francas. Y las zonas francas, al ser un espacio geográfico específico, con un tratamiento aduanero y tributario especial, pues tienen ciertas características que benefician a los empresarios que operen en las zonas francas. Por lo tanto, eso hace que esos empresarios inviertan en la zona franca, en su operación en la zona franca, y por ende necesiten recurso humano, necesiten mano de obra para poder operar. Por eso, en las zonas francas se debe generar cierto número de empleos. Más adelante veremos cómo son esos requisitos. ¿Cuáles son las finalidades de las zonas francas? Pues como acabo de decirles, crear empleo porque la gente que trabaja en zonas francas debe tener unos conocimientos específicos. Normalmente las zonas francas se encuentran en lugares donde hay poblaciones cercanas y pues donde le pueden ofrecer trabajo a la gente que habita en esas poblaciones cercanas. Por otro lado, la existencia de zonas francas hace que los productos del país donde se encuentren sean más competitivos en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque bajan los costos de producción, porque es mucho más eficiente el trámite aduanero y de transporte internacional. Por otro lado, cuando veamos el tema de la traída de maquinaria y equipo para la producción dentro de zona franca, veremos que eso optimiza los procesos industriales, porque no es lo mismo tener una máquina de última generación puesta en Bogotá, donde tuvo que haberse surtido un proceso de importación, donde hubo de pronto el pago de un arancel y un IVA, a tener ese mismo equipo en una zona franca donde no fue necesario hacer la importación ni pagar el IVA. Además, por el impacto del impuesto de renta,
es mucho más beneficioso, o sea, es menor el impacto en la zona franca que en Bogotá. Promover la economía a escala implica que en las zonas francas se puede llegar a perfeccionar un proceso en un producto, se puede dar el toque final a un producto y pues eso implica una optimización tanto en los ingresos para el empresario como los ingresos para el país. Y pues las zonas franjas están diseñadas para aumentar las exportaciones, para que productores que se encuentran en Colombia trasladen su operación o parte de ella a una zona franca para agilizar las ventas al exterior. Existen tres clases de zonas francas que veremos a detalle más adelante. Pero en primera instancia vamos a enumerarlas, son las permanentes, las especiales y las transitorias. Más adelante veremos cuál es cada una. ¿Qué beneficios tiene estar en zona franca? Como ya les dije, el impuesto de renta tiene una tarifa del 20% para aquellos que operen en zona franca, mientras que los que operan fuera de zona franca están en 35-36%. Por lo tanto, se están ahorrando 16 puntos porcentuales del impuesto de renta, que es bastante considerable. En materia aduanera, los productos que arriben a las zonas francas y que vengan del exterior no pagan derechos de importación porque pues no han entrado al territorio aduanero nacional. Por lo tanto, no hay una importación. Todos esos bienes que entran a la zona franca pueden permanecer en ella sin un límite de tiempo, mientras que en figuras como la importación temporal hay unos límites de tiempo que veremos en el video de tipos de importación. En el caso de las exportaciones, no se requiere autorización de embarque ni declaración de exportación cuando los productos provengan o salgan más bien de una zona franca que esté en Colombia. Zona franca, recuerden, una zona que no hace parte del territorio aduanero nacional, pero sí está en las fronteras colombianas. En tercer lugar, tenemos un beneficio de el IVA, el impuesto al valor agregado e impuesto sobre las ventas, ya que la mayoría de bienes que se venden desde el territorio aduanero nacional a la zona franca no están grabados con IVA porque se entiende que se está haciendo una exportación. En el caso de los servicios, algunos sí se encuentran grabados. En cuarto lugar, tenemos los beneficios que traen los TLCs, porque en muchos casos en las negociaciones se habla de los bienes exportados desde una zona franca con un tratamiento especial al momento de entrar al territorio del país con el que se firmó el TLC. Y por último, tenemos el procesamiento parcial y es ese tratamiento final que se le da a los productos que se terminan produciendo en la zona franca o que se empiezan a producir en zona franca, se pueden enviar a otro país, se pueden volver a enviar a la zona franca para así realizar únicamente una importación. En la zona franca tenemos cuatro tipos de usuarios de zona franca. En la zona franca está el usuario operador, que es quien administra la zona franca, que puede ser el dueño de los terrenos o puede ser alguien nombrado por el que esté usando los terrenos, o el dueño de los activos o alguien que el dueño de los activos indique que va a ser el administrador. Normalmente las zonas francas operan administrativamente independiente de las empresas que operan dentro de la zona franca. Por ejemplo, la zona franca de Mosquera tiene un usuario operador que es zona franca Mosquera, que nada tiene que ver con los usuarios que están dentro de la zona franca. Ese usuario operador es única y exclusivamente para administrar la zona franca. Por otro lado, tenemos los usuarios industriales de bienes, que son aquellos que se encuentran dentro de la zona franca operando, que son empresas comunes y corrientes, que tienen operaciones de comercio exterior y que se encuentran operando dentro de la zona franca.
Tenemos los usuarios industriales de servicios, que muy similares a los anteriores, con la diferencia que no producen bienes, sino que prestan servicios al exterior. Y tenemos los usuarios comerciales, que son los que desarrollan actividades de mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes dentro de la zona franca. ¿Qué debemos cumplir para poder ser una zona franca? Lo primero, la zona franca es una persona jurídica, independiente. No es como un conjunto residencial donde hay un grupo de personas que tienen unos gastos en común y hacen una proyección financiera y una proyección de gastos. No, la zona franca debe ser una persona jurídica independiente a los usuarios que se encuentren dentro de ella. En segundo lugar, debe indicar quiénes son los que van a administrar, a dirigir la zona franca. En ese caso tenemos a los representantes legales de la zona franca, la junta directiva de la zona franca, los socios de la zona franca, los accionistas de la zona franca o las sociedades o personas naturales que son controlantes de la zona franca. En tercer lugar, tenemos las personas naturales que estén inscritas en el RUT que hagan parte de la administración de la zona franca, el solicitante, los socios, los representantes legales, los accionistas, etcétera. En cuarto lugar, pues deben tener un certificado de existencia y representación porque son una persona jurídica como cualquier sociedad. La diferencia que tiene con cualquier sociedad es que debe tener un objeto social que indique que va a ser una zona franca. Debe presentar estados financieros como cualquier sociedad a las super sociedades, pero cuando vaya a solicitar esa agrupación, o más bien ese operador que quiere ser zona franca, cuando vaya a solicitar esa autorización, debe presentar sus estados financieros del mes anterior a la fecha en la que presenta la solicitud. En sexto lugar, quien pretenda ser zona franca u operar como zona franca no pudo haber sido condenado con cancelación de habilitación o autorización como operador de comercio exterior o haber sido condenado por cometer algún tipo de delito. ¿Para qué? Pues para que el operador zona franca empiece a ser zona franca sin ningún tipo de problema legal. No debe tener deudas tributarias, aduaneras o cambiarias, pues es que si va a ser un operador de una zona franca, debe haber cumplido con todas las obligaciones que tuviese antes de ser operador de zona franca, antes que hubiera tenido con la DIAN y con el Banco de la República, porque normalmente quienes solicitan convertirse en zona franca han operado negocios de comercio exterior. Pues por eso se meten en ese negocio de las zonas francas, porque saben cómo funciona el negocio. Entonces deben estar al día en sus obligaciones fiscales, aduaneras y cambiarias. Debe garantizar que la zona franca tenga servicios públicos porque pues para poder operar se necesita electricidad, agua, internet, vías para mover la mercancía, tanto insumos como producto terminado. Y por último, debe presentar un plan maestro de desarrollo general de la zona franca. En ese plan maestro se deben indicar, se debe hacer un breve resumen de lo que es el proyecto, qué objetivos tiene, cuáles son sus metas, por qué va a ser el proyecto y algo muy importante, el valor de la inversión que va a haber para ese proyecto. También se debe describir detalladamente cómo va a funcionar el proyecto de zona franca. También indicar claramente la cantidad de inversión y el plazo en el cual se va a realizar la inversión, junto con un cronograma anual de inversiones y sobre todo, y muy importante, el cronograma anual de empleos que se van a generar. Y por último, ese plan maestro debe indicar el componente de reconversión industrial, de transferencia de tecnología o de servicios. Es decir, cómo se va a implementar la tecnología, esas novedades que se van a traer para que funcione la zona franca.
Debe respetar el medio ambiente, debe tener y cumplir con toda la reglamentación que exige el municipio en el cual se va a implementar la zona franca. Para eso debemos acudir al POT y a las normas de sanidad y seguridad que presente el municipio. Deben presentar los planos topográficos y fotográficos del lote en el cual se va a construir, a desarrollar la zona franca. Se debe indicar cómo va a ser el cerramiento. Recuerden que la zona franca es una isla en el territorio aduanero colombiano y por lo tanto debe tener un cerramiento que garantice la integridad tanto de la zona, protección de la zona, para que no entre ningún objeto sin el control debido y pues obviamente para que no salga ningún objeto sin la autorización de la seguridad de la zona franca. Se debe dar un listado de relacionamiento de equipos que se estén utilizando para el funcionamiento de la zona franca, equipos de carga, de descarga, de pesaje. Se debe presentar al usuario operador, es decir, la sociedad que va a operar la zona franca. Recuerden que es uno de los tipos de usuarios de zona franca. Y se debe presentar un proyecto de sistematización de todas las operaciones que se van a desarrollar dentro de la zona franca. ¿Qué área se necesita para hacer una zona franca? No puede ser inferior a 20 hectáreas. Y tenemos un asterisco ahí porque este límite mínimo, sí, el límite mínimo para operar de 20 hectáreas no aplica para las zonas francas permanentes especiales, que más adelante vamos a ver cuáles son. Esas zonas, ese terreno, ese lote, debe tener la capacidad de ser construido y en él se debe poder crear una infraestructura relacionada con toda la operación de zona franca. Para eso nos debemos remitir al POT, Plan de Ordenamiento Territorial, del municipio en el cual se va a desarrollar la zona franca. Porque si vamos a un municipio donde el POT establece que no va a haber actividad industrial en ese lote y resulta que ese lote es presentado para zona franca, pues evidentemente no va a servir porque en ese lote no se puede construir. Entonces el plan de ordenamiento territorial debe establecer que en ese lote pueda operar una zona franca o al menos una industria, si es que es una zona franca industrial. También se necesita que ese lote vaya a dedicarse a una zona franca y que no haya sido utilizado para otro tipo de actividades de comercio internacional. Aquí también debemos tener un asterisco, ya que existe un tipo de zona franca en el cual hay un solo operador, que es el dueño de la zona franca, que normalmente tiene una fábrica y la convierte en zona franca. Por lo tanto, este tercer requisito pues no aplica en ese caso especial de ese tipo de zona franca que veremos más adelante. Y en las zonas francas permanentes deben tener mínimo 150 metros cuadrados para las oficinas de las entidades de control, es decir, DIAN y Banco de la República, y 1.500 metros cuadrados para una zona de inspección aduanera, es decir, para que la DIAN pueda revisar las mercancías que entran y salen de la zona franca. Las zonas francas permanentes deben tener como mínimo 5 usuarios industriales de bienes o servicios al quinto año de su existencia. Puede empezar con una o puede empezar con cero, pero al quinto año deben tener como mínimo 5 usuarios industriales, ya sea de bienes o de servicios. Un patrimonio líquido, es decir, total del patrimonio, de 23.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y debe tener una inversión nueva de 46.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes dentro de los 5 primeros años de su declaratoria. ¿Qué pasa si no se cumple con el patrimonio líquido de 23.000
salarios mínimos o la nueva inversión de 46.000 salarios mínimos, pues que ya deja de ser una zona franca. ¿Y por qué está esta nueva inversión de 46.000 y se le da un plazo de 5 años? Porque la inversión puede empezar con 1.000 millones, con 100 millones. Lo importante es que dentro de los 5 años se logre cubrir los 46.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para que sea ya una zona franca legalmente constituida. Las zonas francas especiales se deben acreditar los requisitos generales que ya vimos. Requisitos específicos como el tipo de zona franca especial que va a ser. Como les dije, puede ser la fábrica de una empresa. Entonces, pues va a ser una fábrica internacional de cerveza, por ejemplo, que se va a dedicar solamente a exportar cerveza. Debe establecerse una nueva inversión para optimizar y para implementar los requisitos de zona franca en ese bien que se va a afectar como zona franca y se debe cumplir con el número mínimo de empleados que se debe generar por ese tipo de zona franca. Y aquí vemos en este cuadro eh, los valores de inversión y de empleos que debe tener una zona franca en un término de 3 años. Entonces, si es una zona franca de bienes, debe tener una inversión de 150.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes dentro de los 3 primeros años. Si es de servicios, ya la inversión pues se reduce porque son solo 10.000 a 46.000 o 46.000 a 92.000 o 92.000 o más. Si es agraria, la inversión debe ser de 75.000 y si es portuaria de 150.000. Todo dentro de los 3 primeros años. Y a la vez, dependiendo del tipo de inversión que tengan, van a deber crear cierta cantidad de empleos nuevos. Entonces, si es una zona franca de bienes, debe tener en el primer año como mínimo 50. Y dentro de los 3 primeros años debe tener 150. Al año 2 debe tener el 90% de los 150 y al año 3 debe tener el 100% de los 150. Como pueden ver en servicios depende de la cantidad de inversión. A más inversión, menos cantidad de empleos debió haber generado. Si la inversión fue de 10.000 a 46.000, son 500 empleos en total al año 3. Si es de 46.000 a 92.000, debe ser 350 empleos. Y si es 92.000 o más, debe ser 150 empleos al tercer año. En cambio, si es una agraria, debe crear 500 empleos. La norma no establece si hay algún porcentaje en cada año, lo que dice es que debe generar 500 empleos. Y la portuaria entre 20 y 50 empleos. Estos números parecen que son mucho, pero digamos, una zona franca portuaria ocupa más de 50 empleados, porque ahí contamos la gente que hace parte de la operación portuaria, o sea, todos los que se dedican al tema del movimiento de los barcos, sin contar los obreros que se encargan del mantenimiento de la infraestructura, sin contar los operarios de las grúas, de los montacargas, de los tractocamiones, sin contar la gente de servicios generales, sin contar la gente administrativa. Entonces, esta cantidad de empleos yo considero que es bastante cumplible, no es difícil. De hecho, me parece que es muy bajita, pero bueno, la norma impuso este requerimiento de empleos y pues debe cumplirse. Las zonas francas transitorias son aquellas que van a estar como zonas francas solamente por un tiempo determinado. El mejor ejemplo para una zona franca transitoria es la Feria del Automóvil que se celebra en Corferias en Bogotá.
Esos carros que traen de otros países no los tienen que importar. ¿Por qué? Porque Corferias es una zona franca temporal. Entonces, esos vehículos que traen de otro país no los importan, pero porque están entrando a una zona franca temporal. Recuerden que la zona franca temporal tiene una característica muy, muy especial y es que para que le declaren temporal se debe indicar claramente cuánto va a ser esa temporalidad, de qué día a qué día va a ser una zona franca. Porque es que en Corferias no solamente está la feria de los carros, también tenemos, digamos, la feria del libro. La feria del libro puede que no sea zona franca porque no se necesita, porque pues los libros tienen un tratamiento especial cuando se van a importar, no tienen unos aranceles. Entonces, ¿para qué una, una zona franca especial? O Corferias cuando sirve para las elecciones. Allí no tiene ninguna vocación de negocio internacional. Por lo tanto, pues Corferias sí, en ocasiones es zona franca, pero es una zona franca transitoria solamente por el periodo que dure la exposición o el evento de comercio exterior. Como toda zona franca, la temporal también debe demostrar sus linderos. ¿Linderos para qué? Pues para proteger la entrada y salida de mercancías y evitar el contrabando, tanto exportando como importando. En la zona franca transitoria se debe justificar el evento que va a darle vida a esa zona franca temporal o transitoria. La feria del vehículo, de los carros, pues dura una semana y se van a traer carros de otros países para que la gente los conozca, para que sepan qué tecnologías están fuera, qué tecnologías probablemente se vayan a importar en un futuro. Esos vehículos que van a traer a esa feria seguramente no los van a vender, simplemente son muestras, por lo tanto, pues por eso es que se convierte en una zona franca transitoria. Importantísimo decir qué mercancías van a entrar, qué tipo de mercancías. Porque no es lo mismo traer vehículos a una zona franca temporal donde no se pueden importar, donde se no pueden contrabandear, porque sacar un carro de Corferias, pues no es tan fácil. En cambio, si es una feria del hogar, por ejemplo, internacional, donde venden cosas al detal, pues ahí la situación ya es mucho más diferente, ¿no? Porque pues no es lo mismo un vehículo que por su tamaño y por la complejidad de su movilización hace más difícil entrarlo al territorio negro colombiano que ir a una feria del hogar y comprar un accesorio que se puede guardar en un bolsillo y que pues si se introduce al territorio negro nacional se está contrabandeando. Tenemos las zonas francas 4.0 que nacieron con el decreto 278 de 2021. Este es un nuevo régimen franco de zonas francas, donde se buscaba una renovación industrial. ¿Para qué? Para volver a Colombia mucho más competitiva en el mercado global. Esas zonas francas 4.0 tienen, entre otras concepciones, el fomentar la exportación de servicios, porque es que exportar servicios es uno de los mecanismos más eficientes para equilibrar la balanza de cambios, la balanza comercial, porque para prestar servicios se necesita más que todo talento humano. Entonces, si se tienen personas colombianas que viven en Colombia, pero que trabajan en zonas francas de servicios, donde se exporta el servicio, esas personas van a tener un mejor salario y al tener mejor salario van a gastar más y como no viven dentro de la zona franca sino en Colombia, pues van a traer consumo gracias al sueldo que le paga alguien del exterior con divisas. El claro ejemplo de eso son las zonas francas de call center. La gente que trabaja en un call center recibe el pago de empresas del exterior y esas personas pues gastan en Colombia. Entonces ahí están trayendo divisas directamente a la economía colombiana.
Otro de los objetivos de las zonas francas 4.0 es simplificar los trámites para que cuando los van a declarar esas zonas francas. Porque con la normatividad anterior, como acabamos de ver, existen muchos requisitos que probablemente sean difíciles de cumplir. Y existía un problema y era que la solicitud para convertirse en zona franca se demoraba mucho. Era un trámite bastante engorroso que llevaba mucho tiempo. En cambio, con esta nueva normatividad de zonas francas 4.0, se busca que las zonas francas sean decretadas mucho más rápidamente. Lo que se quiere es mover el comercio internacional lo más rápido posible. Por ejemplo, uno de los requisitos que se cambió fue el de inversión, donde se reduce en un 15,2%. Y a grosso modo, en trámites se reduce de 57 trámites que había antes a 24 que tienen las zonas francas 4.0. Casi la mitad, un poquito más de la mitad de los trámites se eliminaron. Y otro punto importante en la simplificación de la declaratoria es que ya la declaratoria no se hace en 18 meses, sino que se hace en 6 meses. Entonces, pues es mucho más eficiente el proceso de declaratoria de zona franca gracias a este decreto 278-2021. En tercer lugar, como vimos en las zonas francas, se debía tener un valor de inversión y un valor de patrimonio. Resulta que con esta nueva norma, la de zonas francas 4.0, los intangibles hacen parte del valor de la inversión. Recordemos que los intangibles son aquella propiedad que no se puede palpar, que no es física. Por ejemplo, un logo, un nombre comercial, un eslogan. Esos son intangibles. Un proceso, cómo se hace un proceso. Y eso tiene un valor. De hecho, Coca-Cola vale más por su imagen que por la misma fórmula de la gaseosa. McDonald's vale más por ese logo que tiene que por la receta de la carne de la hamburguesa. Y esos son intangibles. Entonces, gracias a este decreto 278-2021, esos intangibles se pueden contabilizar como activos, como parte de los activos. En cuarto lugar, pues promover el comercio electrónico, porque pues ya vimos que después no, con el COVID vimos que el comercio electrónico es vital y se ha convertido en uno de los medios de comercialización más importantes a nivel mundial, a nivel global. Gracias a esta nueva norma se busca incentivar el comercio electrónico para que Colombia le venda a otros países a través de Internet. Y por último, se busca el desarrollo regional, es decir, que regiones donde no hay inversión, regiones donde hay alto índice de desempleo, se creen zonas francas para solucionar los problemas socioeconómicos de la región. Y es que crear una zona franca no solamente es creación de empleo, que es muy importante, también es la optimización de los medios de transporte, porque si se crea una zona franca en un lugar donde las carreteras no son tan buenas, pues gracias a esa zona franca se va a potencializar la producción y por lo tanto se van a necesitar mejores vías para transportar las mercancías, llevando así a una mejora en la infraestructura de la región. Y por último, se crea un comité de zonas francas para que se dedique exclusivamente al estudio y aprobación de las zonas francas 4.0. En la diapositiva podrán ver un enlace al cual podrán acceder para tener el informe de las zonas francas a 31
de marzo de 2022. Básicamente, este es el tema de las zonas francas. Es un mecanismo muy interesante para pensar en comercio internacional, en producción, y así, aparte de obtener los beneficios por estar en zona franca, también obtener los beneficios que la operación desde zona franca implican, es decir, una mejor relación comercial, un mejor cumplimiento con nuestros clientes o proveedores de otros países. Muchas gracias por su atención, espero hayan aprendido algo y nos estaremos viendo en otros videos.